Me llamo Antonia Ramírez. Tengo 63 años. La cena de Navidad en la casa de mi hijo siempre parece más un espectáculo que una celebración. Servilletas perfectamente combinadas, platos dorados y una luz de velas que hace que hasta el puré de papa parezca tímido. Gabriela, mi nuera, adora la perfección. Planea cada detalle como si la noche fuera una audición silenciosa para la vida que ya cree merecer. He aprendido a sonreír durante todo esto, a tomar mi lugar al final de la mesa y dejar que el ruido de su mundo me envuelva. Esa noche, el aire olía a romero y azúcar quemado. Gabriela llevaba un vestido de seda roja que brillaba con cada movimiento. Su voz resonaba como una campana en la sala. Luis, mi hijo, estaba a su lado riendo demasiado fuerte por cosas que no tenían gracia. Siempre hacía eso cuando estaba nervioso. Por la forma en que sus dedos jugaban con su copa de vino, supe que se preparaba para algo. Frente a mí, su pequeño Leonel empujaba chícharos por su plato y susurraba una canción que solo él entendía. Le pregunté suavemente sobre la escuela. Antes de que pudiera responder, Gabriela habló por él. «Le va de maravilla», dijo con una sonrisa lo bastante amplia para recordarme que ella controlaba todas las conversaciones aquí. Mantuve la mirada en el pavo tallado esperando que el momento pasara. Los años me han enseñado que los pequeños silencios a menudo te salvan de discusiones mayores. Cuando llegó el postre, un pie de nuez que yo solía preparar cada Navidad, hasta que Gabriela declaró que el suyo era más ligero y moderno, pensé que por fin podría escabullirme sin ser notada. Entonces Gabriela dejó el tenedor, cruzó sus manos perfectamente cuidadas y me miró directamente. «Probablemente deberíamos decírtelo». «Ahora», dijo. «No tiene caso fingir». La sala cambió. La risa de Luis se apagó a medio respiro. Leonel dejó de tararear. El tono de Gabriela era ligero, casi juguetón, pero sus ojos no lo acompañaban. «Cambiamos todas las cerraduras», dijo. «Ya no tienes un hogar». Por un segundo los sonidos de la sala colapsaron, el tic-tac del reloj, el leve tintineo de los cubiertos, incluso el susurro de las luces del árbol. Sentí las palabras caer como nieve sobre mi piel, frías y sin peso. El rostro de Luis enrojeció. Gaby comenzó, pero ella tocó su muñeca y se detuvo. «No es nada personal», añadió rápido. «Es por seguridad, ¿sabes? Hemos estado reorganizando las cosas». La miré luego a mi hijo. Sus ojos se desviaron al mantel. Pensé en los 27 años que viví en esa casa en Mérida, las noches parchando paredes con mi esposo, las interminables facturas de impuestos, los pagos de la hipoteca que cubrí, mientras Luis estaba en la universidad. Era extraño cómo la traición podía llegar envuelta en gracia doméstica, servida con servilletas de lino y alegría navideña. No grité, no lloré, solo doblé mi servilleta. Alisé el borde con los dedos y dije: «Entonces les deseo a ambos una noche tranquila». Me levanté lo bastante firme para que las patas de la silla rasparan el azulejo. Leonel me miró confundido. Gabriela comenzó a recoger platos que no necesitaban ser recogidos. Luis murmuró algo que no escuché. Al salir pasé por una foto enmarcada en el pasillo, Rafael y yo en el porche de esa misma casa, manchados de pintura, y sonriendo el día que terminamos de reconstruir el tejado tras el huracán. Detrás del cristal parecíamos tan seguros de lo que duraría. Afuera el aire frío mordió mis mejillas. El vecindario estaba silencioso salvo por el zumbido bajo de las luces navideñas de otras casas, familias reunidas alrededor de árboles, voces elevándose con calidez. Me detuve bajo la lámpara del porche, su luz derramándose por los escalones, y esperé sentir algo, rabia, dolor, cualquier cosa.
En cambio, me sentí hueca como una pared despojada de sus cuadros. Al llegar a mi coche comenzó a caer nieve suave e irregular. Cepillé algunos copos del parabrisas y vi mi reflejo en el vidrio, más vieja de lo que recordaba, pero también más firme. Un rostro que había visto tormentas y las había superado. Cuando giré la llave, el motor tartamudeó antes de encenderse. En el retrovisor vi la casa brillando entre los árboles. Pensé en las cerraduras que Gabriela había cambiado en las llaves que aún colgaban de mi llavero, pesadas con metal inútil. No las tiré. Las puse en el portavasos y manejé por las calles silenciosas de Mérida, dejando que las luces de la ciudad se difuminaran contra el agua oscura. Entre el puente y la carretera del río, me di cuenta de que no volvería esa noche, ni tal vez nunca. El frío se colaba por mis mangas, pero no era insoportable. Había algo extrañamente limpio en eso, como si el aire cortara el pasado sin pedir permiso. Cuando llegué al borde del manglar en Sisal, estacioné y apagué los faros. La marea estaba baja, los juncos inclinándose al viento como secretos antiguos. Me quedé ahí hasta que el reloj del tablero parpadeó más allá de la medianoche, el silencio envolviéndome. Mi celular vibró una vez en mi mano. Un mensaje. El nombre de Gabriela en la pantalla. No lo abrí aún. Solo vi la luz desvanecerse, el teléfono oscureciéndose de nuevo, y pensé en cómo un solo mensaje podía iniciar o terminar todo. Luego desbloqueé la pantalla y leí. El mensaje llegó justo después de la medianoche, cuando Mérida se había silenciado y hasta el viento parecía agotado. El nombre de Gabriela iluminó mi celular, su brillo extendiéndose por la pequeña habitación que rentaba en la calle Morelos. Dudé antes de abrirlo, ya sabiendo lo que diría. «No regreses». 3 palabras. Frías, eficientes. Las leí 2 veces, luego una tercera, dejando que su forma se hundiera en mí. Debajo la hora 12:07 AM, como si hubiera esperado a que el día terminara para cortarme por completo. Las paredes a mi alrededor estaban desnudas, salvo por un gancho donde, alguna vez, debió colgar un cuadro ajeno. Solo traje una maleta, un abrigo gastado y una caja de lata con recibos que tintineaba ligeramente cada vez que la movía. La habitación olía levemente a pulimento de madera viejo y al mar que flotaba en el aire nocturno de Mérida. Dejé el celular en la mesa y miré la pantalla hasta que se oscureció. Hubo un tiempo en que habría llamado a Luis, exigido una explicación, suplicado por decencia. Pero esa mujer, la que se disculpaba primero y lloraba en cocinas, había sido enterrada años atrás con mi esposo. Lo que quedaba era más callado, pero mucho menos frágil. Preparé té en la pequeña estufa, su flama un susurro azul contra la oscuridad. El vapor empañó la ventana mientras veía la luz de la calle balancearse con el viento. En algún lugar el claxon de un tren cruzó el río largo y bajo, un sonido que pertenecía a las partidas. Pensé en la casa en la calle Reforma, el olor a aserrín del taller de Rafael, la luz del porche que él mismo instaló, la risa que alguna vez vivió dentro de sus muros. Si Gabriela y Luis creían que cambiar las cerraduras podía borrarme, no entendían lo que significa construir algo con tus manos. No puedes desalojar a quien puso los cimientos. Tomé un sorbo de té, estabilizando el calor en mi pecho. La rabia que había hervido durante la noche se había ido reemplazada por algo más tranquilo, más afilado. Resolución. Se sentía como el momento antes de que un clavo encuentre madera, preciso, deliberado, irreversible. Tomé el celular de nuevo, revisé el mensaje y lo borré. No por perdón, sino porque no merecía seguir existiendo. Luego apagué la lámpara y me acosté escuchando el leve zumbido de la ciudad afuera. Mañana comenzarías a hacer llamadas, no para suplicar, sino para prepararme. Manejé por la calle Reforma esa mañana siguiendo la ruta por costumbre.
Las calles estaban resbalosas por la lluvia esa que vuelve el aire plateado y suaviza el mundo lo suficiente para que los recuerdos parezcan cercanos. La casa apareció antes de que estuviera lista, persianas blancas, escalones de ladrillo, la baranda del porche que Rafael construyó a mano. Incluso desde lejos podía ver dónde la pintura comenzaba a descascararse. Él lo habría odiado. Rafael Ramírez siempre decía que una casa era algo vivo. «Respira si la construyes bien», me dijo una vez, pasando la palma por el marco de una ventana que lijamos juntos. En ese entonces éramos solo nosotros dos, y un sueño que olía a Ginas Serrín y esperanza. Compramos el terreno barato después del huracán, la estructura medio inundada y ladeada. La gente decía que no tenía arreglo. Rafael solo sonrió con los hombros anchos y seguros bajo el sol y dijo: «Entonces empezaremos de nuevo». Durante años lo hicimos todo nosotros mismos, noches, bajo reflectores, parchando paredes fines de semana, pintando, hasta que nos dolían los brazos. Yo manejaba los libros, los permisos, el seguro. Él se encargaba de los martillos, los clavos, el sudor. Nos encontrábamos en la cena cansados y riendo la casa, alzándose lentamente a nuestro alrededor, como una promesa cumplida. Luis era solo un niño entonces, siempre descalzo y curioso, arrastrando sus camiones de juguete por el lodo, mientras trabajábamos. Se quedaba dormido en los escalones y yo lo cargaba adentro, oliendo a pegamento de madera y lluvia. Solía pensar que esos años durarían para siempre, que mientras construyéramos algo, lo bastante fuerte, nada podría deshacerlo. Rafael murió hace 15 años de repente y en silencio. Un corazón que simplemente se detuvo a media frase. Recuerdo estar en la cocina a medio terminar el sonido de sus herramientas, aún zumbando en mi cabeza. La casa se sintió más grande. Después de eso, también más vacía. Refinancié la hipoteca, firmé cada documento sola y juré mantener en pie lo que habíamos hecho. Luis estaba en su último año de universidad entonces. Las notificaciones de colegiatura seguían llegando pesadas como facturas de invierno. Tomé un segundo trabajo en una firma de evaluación local, manejé entre propiedades hasta que me dolían las muñecas de sostener el portapapeles. Cada cheque que ganaba iba para él. Cuando se graduó me dije que todo había valido la pena, que su futuro era el retorno de nuestra inversión. Luis trajo a Gabriela hasta casa un año después. Bonita, astuta, llena de opiniones sobre cómo se podían mejorar las cosas. Admiró los moldes, el columpio del porche, las amplias ventanas de la cocina, y vi sus ojos detenerse, no en la familia, sino en el espacio mismo, la mirada de alguien que ya imagina poseerlo. Después de casarse se mudaron solo hasta que ahorren. Recuerdo reírme diciendo que la casa podía usar el ruido de pasos jóvenes otra vez. La llenaron rápido con muebles nuevos, nuevas reglas, nueva energía. Gabriela repintó la cocina de un color que llamó almendra suave, pero parecía más hueso. El taller de Rafael se convirtió en una oficina en casa. Mi nombre seguía en cada factura, cada reparación, pero ella comenzó a referirse a ella como su casa. No lo peleé. En ese momento pensé que era amor. Quería que Luis se sintiera seguro, que Gabriela me viera como familia, no como una invitada en mi propio hogar. Cuando llegaron los impuestos, los pagué. Cuando el tejado tuvo goteras otra vez, contraté al reparador. Cuando los préstamos estudiantiles de Luis se acumularon, saqué otro pequeño refinanciamiento. Cada decisión se sentía temporal, un puente hasta que pudieran sostenerse solos. Nunca me di cuenta de que el puente se estaba desmoronando bajo mis pies. La primera vez que Gabriela sugirió poner su nombre en la escritura, lo dijo con naturalidad, cortando fruta en la encimera. Es solo trámite en realidad. Más fácil para refinanciar. Después dijo:
Luis asintió distraído y me dije que no importaba. La casa era de la familia era confianza, y la confianza debía ser suficiente. Ahora, al estacionarme frente al mismo porche, vi las macetas que Gabriela había dispuesto el nuevo número de latón en el buzón. Su toque estaba en todas partes, ordenado, deliberado, borrando nuestras huellas una superficie a la vez. Me quedé ahí un buen rato escuchando la lluvia contra el parabrisas, pensando en las manos de Rafael, alisando yeso, en las noches que pasé despierta, equilibrando pagos que apenas podíamos permitirnos. Había construido esa casa viga por viga, factura por factura, hasta que se alzó como un segundo corazón fuera de mi pecho. Si creían que una cerradura podía mantenerme fuera, ya habían olvidado qué sostenía esas paredes. No eran clavos. Era yo. Todo comenzó con un montón de papeles y un tono suave. Gabriela tenía una forma de transformar peticiones en cortesías, de envolver sus intenciones en amabilidad, hasta que olvidabas que había algo afilado dentro. Esa mañana estaba junto a la isla de la cocina, la luz del sol cayendo sobre su hombro, una carpeta manila en la mano. «Es solo un trámite menor», dijo. «Algo para refinanciar y obtener una mejor tasa. El banco necesita que todos los residentes actuales firmen. Es solo una formalidad». Luis estaba detrás de ella enjuagando una taza en el fregadero. «Está bien, mamá», dijo sin levantar la vista. «Nos ayudará a ahorrar un poco cada mes». Recuerdo cómo dijo: cómo quedó suspendido entre nosotros como una corrección silenciosa. Debería haber hecho preguntas entonces sobre la propiedad, sobre quién figuraba en los documentos, pero no lo hice. Estaba cansada ese día, agotada de equilibrar el trabajo y las facturas, y la voz de Gabriela tenía el ritmo confiado de alguien acostumbrado a ser obedecido. Puso un bolígrafo frente a mí, uno con borde dorado que usaba para firmar tarjetas navideñas. «¿Aquí mismo?», dijo sonriendo. «Tú siempre haces todo tan fácil». Firmé. Tomó menos de un minuto, y aún así repetiría ese movimiento durante meses después, el sonido del bolígrafo rasgando, el leve temblor en mi mano, la tinta hundiéndose en un papel que más tarde desenrollaría mi nombre de la escritura. La vida continuó como si nada hubiera cambiado. Gabriela me agradeció con una cena esa noche, un pollo asado glaseado a la perfección. Sirvió vino, elogió mi bufanda, rió sobre el perro ladrador de los vecinos. Casi creí que por fin nos estábamos acercando. Luego, poco a poco, el aire dentro de la casa comenzó a cambiar. Mi correo dejó de llegar al buzón frontal y empezó a acumularse en una caja en el porche. La factura de impuestos de la propiedad estaba dirigida a Luis Ramírez y Gabriela Ramírez, sin mi nombre. Gabriela comenzó a presentarse a los reparadores como la dueña de la casa. Cambió la contraseña del Wi-Fi y olvidó decírmelo. Cuando llegaba tarde de la oficina de evaluación, a veces encontraba la puerta de mi habitación ligeramente abierta, las sábanas rearrangadas, como si las hubieran inspeccionado. Una noche mencioné el correo perdido. Gabriela rió. «Oh, no he estado organizando para facilitarte las cosas», dijo. «Ya no necesitas preocuparte por las facturas». La forma en que dijo molestarte me indicó que ya había decidido qué partes de mi vida valían la pena conservar. Comencé a notar otras cosas pequeñas. Mi foto enmarcada de Rafael movida del pasillo a la lavandería, mis guantes de jardinería desaparecidos de su gancho, la llave de repuesto que guardaba en el cajón de la cocina ausente. Cuando le pregunté a Luis, frunció el ceño y dijo: «Probablemente la perdiste, mamá». Pero sus palabras no sonaban ciertas. Luis siempre había sido un hombre honesto, gentil en sus explicaciones. Ahora, cuando hablaba, podíase escuchar las frases de Gabriela cosidas entre sus pausas. El punto de quiebre llegó silenciosamente una noche a finales de otoño.
Había ido a la cocina por un vaso de agua y me detuve al escuchar voces a través de la puerta entreabierta de su habitación. La risa de Gabriela baja y despreocupada flotó hacia mí. Una vez que esté a nuestro nombre, dijo, no tendrá razón para quedarse. Luis murmuró algo que no alcancé a escuchar, pero la risa de Gabriela regresó más ligera, esta vez casi victoriosa. Me quedé ahí con la mano aún en el interruptor, el corazón latiendo tan fuerte que pensé que podrían oírme. El refrigerador zumbaba a mi lado, indiferente al sonido de algo que se rompía tras años de construcción. Regresé a mi cuarto, me senté al borde de la cama y miré las cajas que nunca desempaqué desde la muerte de Rafael. Los papeles, los recibos, los pequeños símbolos de una vida gastada creyendo que el amor era protección. En el silencio que siguió entendí la diferencia entre pérdida y robo. Uno toma lo que el tiempo erosiona. El otro sonríe mientras toma. Por la mañana supe que tendría que empezar a guardar mis propios registros, no de bondad, sino de pruebas. La tarde estaba pesada con la humedad de Mérida, esa que hace que cada movimiento sea lento y deliberado. Me había detenido en el mercado de camino a casa con una bolsa de duraznos balanceada en la cadera y un cartón de leche sudando en mi mano. La casa apareció a la vista justo cuando el sol comenzaba a inclinarse hacia el oeste, sus persianas blancas brillando la luz del porche, aún torcida desde la última tormenta. Se veía exactamente igual, al menos desde afuera. Ajusté las bolsas y busqué mis llaves. La de latón suave por años de uso se deslizó en la cerradura y se detuvo a la mitad. Giré una vez, dos. Nada, la llave se negaba a moverse. Lo intenté de nuevo presionando más fuerte hasta que el borde cortó mi palma. Fue entonces cuando lo noté el brillo del metal nuevo y demasiado limpio. La habían reemplazado. El pomo de la puerta reflejaba la luz como un insulto silencioso. Por un largo momento me quedé ahí, el sonido de las cigarras espeso en el aire, mis compras enfriándose a mis pies. Entonces lo vi, una hoja de papel blanco pegada a la puerta principal. La letra era pulcra, inconfundiblemente de Gabriela. Contacten a nuestro abogado. Sin saludo, sin explicación. Solo eso. Un durazno se deslizó de la bolsa y rodó por los escalones del porche partiéndose en la madera. Vi el jugo extenderse en un pequeño círculo ámbar, pensando absurdamente en las horas que pasé, limpiando ese mismo porche. Probé la puerta una vez más, aunque ya sabía que era inútil. Mi propio reflejo me miró desde el vidrio, una extraña en su propio porche. Los vecinos pasaban de vez en cuando, saludando cortésmente, ninguno notando algo extraño. Para ellos debía parecer alguien simplemente atrapada fuera por accidente. Quise reír ante la idea. No había una palabra en español para ser exiliada de algo que tú misma construiste. Dejé la bolsa de compras junto al columpio que Rafael colgó años atrás. La cadena aún crujía levemente con el viento, el mismo sonido que solía arrullarlo tras largos días de reparaciones. Me senté ahí, sin llorar, sin enojo, solo quieta. Las tablas bajo mis pies eran las mismas que había lijado. La pintura en la baranda se había secado bajo mis propias manos. Recordé la noche en que nos mudamos, Rafael, insistiendo en brindar por la casa con champán barato. Por cada tormenta que superemos, dijo. Lo hicimos por un tiempo. Las sombras se alargaron en el patio. Desde adentro llegaba el murmullo leve de un televisor, el ruido de platos, una vida continuando sin mí. Me recosté contra el columpio sintiendo la madera presionando mis hombros. El aire olía a sal y madreselva. Susurré. No puedes desalojar lo que te construyó. Las palabras se desvanecieron en el crepúsculo, absorbidas por la casa que aún llevaba el eco de nuestra risa bajo sus pisos. Cuando la primera luz del porche se encendió en la calle,
Me levanté, limpié el polvo de mi falda y recogí la fruta derramada. No tomé la nota de la puerta. Podía quedarse ahí todo el tiempo que quisiera. Ya sabía que seguía. La noche caía y caminé hacia ella, las llaves aún apretadas en mi mano, pequeñas pruebas silenciosas de todo lo que creían que podían reemplazar. La casa de Josefina olía ligeramente a lavanda y libros viejos. Había sido mi amiga desde la muerte de Rafael, una de esas personas que ofrecen ayuda sin convertirla en caridad. Cuando aparecí en su puerta con 2 maletas y una sonrisa vacía, no pidió detalles. Simplemente abrió la puerta más y dijo: «Te quedas aquí todo el tiempo que necesites». Su cuarto de huéspedes estaba bajo el tejado con una ventana angosta que daba hasta los robles y el manglar más allá. La primera noche apenas dormí. El silencio aún no era reconfortante. Era el tipo que dejaba espacio para todo lo que intentaba no sentir. Por la mañana necesitaba ocupar mis manos. Josefina ya estaba en la cocina tarareando mientras servía café. «Todavía está ese viejo ático que nunca limpiaste después de Rafael», dijo suavemente. «Tal vez sea el momento». Las palabras cayeron más pesadas de lo que ella pretendía. Ese ático había sido mi cápsula del tiempo, un lugar donde guardé pedazos de una vida que no estaba lista para ordenar. Pero ahora, con la casa perdida, me di cuenta de que el pasado era todo lo que me quedaba para defender la verdad. Josefina sacó la llave de un cajón y me llevó por las escaleras angostas. El polvo flotaba en el aire espeso como niebla y las tablas crujían bajo nuestros pies. Me dejó ahí con una linterna y dijo: «Llámame si me necesitas». Encontré la caja cerca de la pared trasera, escondida bajo una colcha vieja y una pila de latas de pintura vacías. Era más pesada de lo que recordaba. El cartón se había ablandado con el tiempo, los bordes curvados, pero al abrirla, el olor a papel y tinta me golpeó como un recuerdo. Adentro estaban años de nuestra vida en orden, estados de cuenta, bancarios, facturas de contratistas, permisos y recibos de impuestos. Todo en mi letra, todo a mi nombre. Me senté en el suelo, el haz de la linterna temblando ligeramente mientras hojeaba los documentos. Había copias de los pagos de la hipoteca cuando Rafael estaba enfermo, cada cheque escrito desde mi cuenta. Recibos de reparaciones del tejado de cableado eléctrico de la cerca que reemplacé sola cuando la tormenta la derribó. Notas garabateadas en los márgenes, medidas, fechas. Límite el lenguaje abreviado de 2 personas que confiaban más en el esfuerzo que en la suerte. Un sobre estaba marcado con las letras firmes de Rafael, impuestos 2009, pagado en su totalidad. Su firma se extendía en la parte inferior, pero junto a ella estaba la mía, la garante. Prueba de cada sacrificio compartido que habían decidido olvidar. Pensé en la sonrisa de Gabriela, las cerraduras nuevas, la nota en la puerta. Creían que borrarme era tan simple como cambiar una llave. Pero aquí en esta caja desvaída estaba el registro de cada clavo, cada peso, cada pedazo de devoción manchada de sudor que mantuvo esa casa en pie. Extendí los papeles por el suelo del ático como un mapa trazando los senderos de tinta de nuestros años. Cada página era un clavo clavado de nuevo en el marco de mi historia. No necesitaba la casa para probar que existía. Solo necesitaba la verdad. Cuando Josefina subió las escaleras más tarde, me encontró sentada con las piernas cruzadas entre los papeles. «Dios mío, Antonia», susurró. «Guardaste todo». Sonreí débilmente. Pensé que solo estaba siendo cuidadosa. Pero mientras la luz del sol se filtraba por la ventana polvorienta cayendo sobre los recibos viejos, me di cuenta de que no era precaución lo que me había hecho guardarlos. Era instinto, el tipo silencioso que sabe que un día podrías tener que reconstruir tu vida desde el papel.
Josefina me dio el número de una mujer que conocía del centro histórico de Mérida, una abogada de propiedades, que según ella no se asusta fácil. Se llamaba Anika Patel y aceptó reunirse conmigo la tarde siguiente. Su oficina estaba en el segundo piso de un edificio de ladrillo viejo cerca de la avenida Colón, de esos que huelen ligeramente a pulimento de limón y papel. La recepcionista me llevó a una sala con paredes de vidrio que daban a la calle. Adentro Anika se puso de pie cuando entré. Una mujer en sus 30 ojos agudos voz, calma, un mechón plateado brillando en su cabello oscuro. «Señora Ramírez», dijo extendiendo la mano. Su agarre era firme, deliberado. «Escuché que tiene una historia interesante». Me senté la caja de papeles a mi lado. Su peso dejó una marca en la mesa al colocarla. Ella comenzó a revisar los contenidos con cuidado, página por página, a veces levantando una ceja, a veces anotando algo en una libreta de cuero pequeña. El silencio se extendió, llenado solo por el zumbido leve del aire acondicionado y el roce del papel. Cuando finalmente levantó la vista, su voz era tranquila pero segura. «Tiene más pruebas aquí que la mayoría de las personas que planean sus casos durante años», dijo. «Pagos de hipoteca, recibos de impuestos, facturas de reparaciones, todo desde su cuenta, todo rastreable. Tiene un interés equitativo. No pueden borrarlo». Por un momento no respondí. Las palabras se sentían irreales, como escuchar tu nombre en un idioma que olvidaste que sabías. Anika se inclinó hacia adelante tocando un documento con su pluma. «Vea esta línea fe aquí. Prueba que asumió la responsabilidad al refinanciar después de la muerte de su esposo. Eso le da un derecho legal sobre la propiedad. Sus nombres en la escritura no niegan su contribución financiera». Exhalé lentamente sintiendo que la opresión en mi pecho comenzaba a aflojarse. «Intentarán enmarcar esto como un malentendido», continuó. «Esperarán que no luche porque son familia. Pero esto», señaló los papeles, «ya no es asunto de familia. Es evidencia». Su voz no era cruel, solo segura. Llevaba la firmeza que me había faltado en la mía. Pasamos horas catalogando los documentos. Ella hizo copias, las etiquetó con letra precisa y las guardó en carpetas codificadas por colores. Cada carpeta se sentía como un ladrillo colocado sólido, medido, imposible de ignorar. «¿Quiere buscar compensación o reclamar la propiedad total?», preguntó cuando terminamos. «Quiero reconocimiento», dije. «Lo que di, lo que construí». Ella asintió una vez. «Entonces, haremos que ese reconocimiento lo pongan por escrito». Se puso de pie y extendió la mano de nuevo, el gesto limpio y profesional. «Ya hizo el trabajo duro, señora Ramírez. Ahora lo hacemos visible». Cuando salí de su oficina, el sol se hundía sobre Mérida volviendo el río dorado. Llevaba la versión más ligera de mi caja, copias, notas, esquemas, bajo el brazo. El original quedó guardado en el gabinete de Anika. Mientras caminaba hacia mi coche, vi mi reflejo en una ventana, cansada sí, pero diferente. Había una firmeza que no había estado en meses, un pulso silencioso de control regresando. Por primera vez desde la muerte de Rafael sentí el suelo firme bajo mis pies. Habían tomado mi hogar, pero no los cimientos. Eso aún lo poseía. Era casi el crepúsculo cuando doblé por la calle Reforma, mis manos apretándose en el volante, mientras los sicomoros se arqueaban arriba. La calle no había cambiado, los mismos ladrillos desiguales, las mismas banquetas agrietadas, el mismo olor suave del puerto, llevado por el viento. Pero al reducir la velocidad frente a la casa, algo en mí se quedó muy quieto. Las luces del porche estaban encendidas. Yo misma las había instalado hace 15 años, los cables de cobre, trenzados cuidadosamente detrás de las vigas. Ahora brillaban cálidas y firmes, sin saber que la persona que les dio vida
Estaba estacionada al otro lado de la calle, invisible. A través de la ventana frontal, podía ver a Gabriela moviéndose por el comedor. Reía ordenando cubiertos sus movimientos practicados y fluidos. Luis pasó detrás de ella cargando un tazón de ensalada, diciendo algo que la hizo inclinar la cabeza y sonreír. Desde donde estaba la escena parecía casi perfecta doméstica ordinaria, intacta por la crueldad que despoja a alguien de su hogar. Por un momento pensé en irme, pero entonces vi el buzón. La placa con el nombre seguía ahí ligeramente desgastada, pero legible, Ramírez. Mi nombre. No el de ellos, no el nuestro. El mío. Bajé del coche y caminé lentamente hacia la acera, la grava crujiendo bajo mis zapatos. El aire de la tarde llevaba el aroma de tierra mojada y magnolia. Extendí la mano, pasé el pulgar por el metal y sentí el polvo fino contra mi piel. La casa parecía más pequeña desde este lado de la calle, casi frágil, en la luz que se desvanecía. Saqué mi celular del bolsillo del abrigo y comencé a grabar. El buzón, el porche, la lámpara que instalé después del accidente de Rafael. Hice zoom en la puerta lateral, la que Luis y yo construimos juntos, cuando tenía 17 años, aún aprendiendo a medir 2 veces antes de cortar. La madera estaba desgastada ahora, el pestillo algo oxidado, pero aún estaba en pie. Caminé por la línea de la cerca grabando en silencio. Cada rincón de la propiedad tenía una huella mía: la baranda que Rafael talló de roble reciclado, el barril de lluvia que puse para regar el jardín, el sensor de movimiento cerca del garaje que parpadeaba en rojo al pasar. Evidencia todo eso. No de propiedad, sino de contribución de cuidado. Un perro ladró en algún lugar de la calle. Me congelé medio esperando que Gabriela mirara por la ventana. En cambio siguió moviéndose, sirviendo vino en copas, su risa derramándose en la noche. Sonaba igual que en la cena de Navidad brillante practicada vacía. Desde la calle podía ver el contorno tenue de las paredes de la sala. El retrato de Rafael había desaparecido. En su lugar colgaba un lienzo abstracto pálido, limpio e impersonal. Me quedé ahí, dándome cuenta de lo fácil que era para las personas reescribir un espacio, cómo la pintura y el silencio podían borrar una historia si los dejabas. El cielo se oscureció en un violeta profundo. Las primeras estrellas parpadearon entre las ramas arriba, y la luz del porche titiló proyectando un pulso tenue por el patio. Ese titileo solía molestarme. Había planeado arreglar el cableado, pero nunca lo hice. Ahora, viéndolo desde la distancia, sentí algo inesperado. Un tirón no de dolor, sino de pertenencia, un recordatorio de que cada imperfección aún llevaba mi mano. Tomé un último video, la cámara capturando el brillo de la luz en el pomo de latón, el mismo que Gabriela reemplazó tras cambiar las cerraduras. Su brillo era frío, casi burlón, pero el reflejo que destelló en él era el mío, no el de ella. De vuelta en el coche puse el celular en el asiento del copiloto. Las grabaciones eran simples, silenciosas, factuales, nada sentimental en ellas. Aún así mi pecho dolía al encender el motor. La casa se desvaneció en el retrovisor, sus ventanas brillando suavemente contra la oscuridad. Era extraño darme cuenta de que un hogar podía seguir respirando sin ti. Pero mientras la carretera se curvaba y la luz del porche desaparecía detrás de los árboles, entendí algo más profundo. No era la pérdida. Lo que dolía era ver la vida que construí, continuar fingiendo que nunca supo mi nombre. El juzgado olía ligeramente a barniz y aire frío. Las paredes estaban forradas de madera oscurecida por el tiempo del tipo que me recordaba la iglesia de mi padre, cuando era niña silenciosa, expectante, con un juicio escondido en alguna parte del silencio. Me senté en la mesa de la demandante junto a Anika, mis manos cruzadas fuertemente en mi regazo.
Al otro lado del pasillo, Gabriela ajustaba su saco, su labial, un tono demasiado brillante para la mañana. Luis estaba a su lado con los hombros hundidos, la mirada fija en la mesa frente a él. El secretario llamó nuestro caso, el sonido de mi nombre resonando en la sala. Antonia Ramírez contra Luis y Gabriela Ramírez. Había imaginado este momento tantas veces, pero escucharlo en voz alta aún me estremeció. Las personas que más había amado ahora eran nombres al otro lado de una demanda legal. El abogado de Gabriela era un hombre de unos 40 años con un acento pulido y una sonrisa que parecía sacada de un folleto. Comenzó con suavidad su voz llena de simpatía practicada. «Señoría, esto en el fondo es un malentendido familiar», dijo. «Mis clientes nunca tuvieron intención de dañar. Solo buscaron formalizar la propiedad de una casa que ya estaba bajo su cuidado». Vi a Gabriela sentir sus manos cruzadas con recato sobre la mesa. Su anillo brillaba cada vez que se movía. El abogado continuó hablando de buena fe y transiciones domésticas, palabras que vestían la traición con cortesía. Anika esperó hasta que terminó. Luego se levantó con precisión calmada. Su tono era mesurado, sus movimientos lentos. Abrió la carpeta que preparamos durante semanas y comenzó a hablar no con emoción, sino con evidencia. «Prueba A», dijo deslizando el primer grupo de papeles hacia adelante. «Pagos de hipoteca realizados exclusivamente desde la cuenta de la señora Ramírez durante 12 años consecutivos, incluidos los 6 años posteriores a la muerte de su esposo». No alzó la voz. No necesitaba hacerlo. El ritmo de sus declaraciones tenía su propio peso. Prueba B continuó facturas por reparaciones de tejado, recableado eléctrico y mantenimiento de plomería, todas contratadas y pagadas por la señora Ramírez. Cada una incluye su firma y recibos detallados. El juez se inclinó ligeramente, hojeando las páginas que Anika le entregó. Su expresión no revelaba nada, pero su pluma comenzó a moverse más despacio. Prueba C, dijo Anika, un reconocimiento notariado firmado por el señor Luis Ramírez, confirmando arreglos temporales de pago a su madre por cubrir la cuota de la hipoteca de 2015 durante una dificultad financiera. Ante eso, la cabeza de Gabriela se giró hacia Luis. Su mandíbula se tensó. Por primera vez desde que entré a la sala, ella parecía insegura de sí misma. Anika cerró la carpeta suavemente, sus palabras finales simples. «Señoría, mi cliente no busca tomar lo que no es suyo. Busca reconocimiento por lo que construyó, mantuvo y sostuvo sola». El silencio llenó la sala. El juez miró entre ambas mesas, luego dejó su pluma. «La documentación es clara», dijo. «Sin embargo, dado el carácter familiar de esta disputa, el tribunal recomienda mediación antes de continuar con los procedimientos». Un murmullo recorrió los bancos detrás de nosotros. El abogado de Gabriela asintió cortésmente, fingiendo que era el resultado que esperaba. Pero la sonrisa de Gabriela se había vuelto frágil, sus manos ahora demasiado apretadas, los nudillos pálidos contra la tela de su manga. Cuando el juez se levantó para cerrar la sesión, los ojos de Luis se encontraron con los míos por un brevísimo segundo. Parecía mayor de lo que recordaba, más delgado, más pálido, un hombre, encogiéndose bajo el peso de sus decisiones. Quise apartar la mirada, pero no pude. Había una parte de mí que aún buscaba al niño que una vez ayudó a su padre a cargar vigas bajo el calor del verano, riendo cuando el sudor le entraba a los ojos. Ese niño se había ido reemplazado por alguien que no podía sostener mi mirada. Fuera del juzgado la luz era intensa, el cielo limpio, tras una noche de lluvia. Anika caminó a mi lado, su carpeta bajo el brazo. «Salió bien», dijo simplemente. «Mejor de lo esperado». Asentí, aunque las palabras se sentían lejanas.
Mis piernas dolían, pero no por la caminata, sino por los años de doblarme, cargar, sostener cosas que otros dejaron caer. Detrás de nosotros vi a Gabriela a través del vidrio del juzgado, parada demasiado cerca de su abogado, su rostro pálido bajo el maquillaje. Luis la seguía a unos pasos luciendo perdido. Por primera vez no sentí lástima, solo distancia. Annika mantuvo la puerta abierta para mí, el aire afuera cálido y pesado otra vez. «El próximo paso es la mediación», dijo. «Pero creo que están empezando a entender lo que hicieron». Miré hacia la calle, los escalones del juzgado, desvaneciéndose detrás de nosotros. El río brillaba justo más allá de los edificios, brillante y constante. Era el mismo agua que alguna vez llevó la risa de Rafael por las ventanas abiertas, la misma marea que golpeó nuestros cimientos y los encontró fuertes. Ahora, parada bajo la luz del sol con pruebas de mi lado, entendí algo simple e inquebrantable. Habían subestimado lo que construí, no solo la casa, sino a mí misma. El supermercado estaba casi vacío. El aire espeso con el olor a detergente y frutas dejadas demasiado tiempo en sus contenedores. Me había detenido por pan y té, tareas ordinarias en una tarde ordinaria cuando lo vi. Luis estaba junto a la caja automática, las mangas arremangadas hasta los codos, una canasta colgando flojamente de una mano. Por un momento casi me giré hacia otro pasillo. Pero levantó la vista y nuestros ojos se encontraron antes de que cualquiera pudiera fingir lo contrario. Sonrió incómodo e inseguro como hacen las personas cuando la cortesía tiene que reemplazar al amor. Mamá dijo su voz demasiado suave, demasiado ensayada. «Hola», asentí. «Hola, Luis». Se acercó mirando alrededor como si temiera que alguien nos oyera. Noté lo cansado que parecía, las líneas tenues bajo sus ojos, la caída de sus hombros que no estaba antes. La culpa tiene su propia gravedad. Puedes verla incluso cuando nadie habla de ella. «No esperaba verte aquí», dijo. «Yo tampoco». Nos quedamos entre los pasillos como extraños en un mundo prestado. El zumbido de los refrigeradores llenó el silencio. Cambió la canasta a su otra mano y carraspeó. «Gabriela dice que estás haciendo esto feo», murmuró finalmente. Ahí estaba la frase que no pudo evitar el mensaje enviado en nombre de alguien más. Lo miré, realmente lo miré. El niño que una vez construyó casas en los árboles en nuestro patio trasero, que llegaba a casa con las rodillas raspadas y disculpas listas en la lengua, se había ido. En su lugar estaba un hombre inseguro de a quien se le permitía defender. «La verdad no es fea», Luis, dije quedamente. «Está atrasada». Tragó duro mirando las baldosas del suelo. Por un segundo pensé que podría discutir. Pero no lo hizo. Solo asintió una vez, el gesto más pequeño, y luego dijo: «Gabriela no quiere hacerte daño. Solo siente que no confías en ella». «Confíe en ambos», dije. «Por eso estamos aquí». Un rubor subió por su cuello. Las luces fluorescentes sobre nosotros parpadearon zumbando levemente. El sonido me recordó la luz del porche en casa, la que nunca se mantenía estable. Parecía querer alcanzarme, cerrar la distancia, pero sus manos se quedaron a sus lados. «Nunca quise que llegara a esto», dijo. Yo tampoco respondí. Pero aquí estamos. Nos quedamos ahí, el silencio entre nosotros demasiado pesado para romperlo. Los compradores pasaban los carritos rodando sus conversaciones, difuminándose en ruido de fondo. Por fin Luis dio un paso atrás. «Debería irme», murmuró. Asentí de nuevo. «Cuídate». Dudó, luego se alejó sin mirar atrás. Las puertas automáticas se abrieron con un siseo suave, dejando entrar una ráfaga de aire cálido y ruido de tráfico. Me quedé un rato mirando el lugar donde había estado, mis manos descansando en el borde de mi canasta.
El pan se sentía más pesado de lo que debería, como si cargara el peso de algo que ninguno de los dos podía decir. Cuando finalmente salí, el cielo se había vuelto de un gris magullado. Caminé hacia mi coche lentamente, el sonido de su voz aún resonando en mis oídos, no las palabras mismas, sino el vacío entre ellas. La oficina de mediación estaba en el último piso de un edificio tranquilo cerca del malecón de Progreso, sus ventanas frente al lento brillo del río. Era el tipo de lugar diseñado para sentirse neutral, paredes blancas, arte apagado, iluminación suave destinada a calmar los ánimos antes de que tuvieran oportunidad de encenderse. Pero mi pulso no escuchó la decoración. Latía lento y deliberado como un martillo encontrando ritmo. Anika me encontró en el pasillo sosteniendo su portafolio de cuero contra el pecho. «Mantente en los hechos», murmuró. «Esperarán emoción. No se la des». «No me queda ninguna», dije, aunque ambas sabíamos que no era cierto. Adentro la sala era fresca y luminosa. La mediadora, una mujer de cabello gris llamada señora Vargas, estaba sentada al frente de la mesa pulida. Su expresión tenía la calma de alguien que había visto familias desmoronarse antes del desayuno. Del otro lado, Gabriela y Luis esperaban. El perfume de Gabriela llegó a mí antes que sus palabras, fuerte, caro, inflexible. Ofreció una sonrisa que no iba más allá de sus labios. Luis evitaba mis ojos, sus dedos trazando el borde de una carpeta. La señora Vargas comenzó con cortesías explicando el proceso. «Esto no es un juzgado. Estamos aquí para encontrar un entendimiento mutuo». La frase cayó como una disculpa por algo que no podía prevenir. Gabriela se inclinó primero. «Nunca quisimos un conflicto», comenzó, su tono cuidadosamente medido. «Esta situación solo escaló. La familia no es un contrato, señora Ramírez. Es confianza». Anika no me miró, solo esperó dejando que el silencio colgara. Saqué la carpeta de mi bolso y la puse en la mesa. El sonido al golpear la madera pulida fue más fuerte de lo que pretendía. Lentamente la abrí, deslizando la primera sección hacia la mediadora. Entonces, ¿por qué dije con calma? Me sacaron de uno. Los ojos de Gabriela se entrecerraron, su calma practicada comenzando a deshilacharse. Anika habló a continuación, su voz suave pero firme. «Mi cliente ha proporcionado registros detallados, estados de cuenta bancarios, confirmaciones de pago, recibos notariados. Cada elemento muestra una contribución financiera directa a la propiedad en cuestión. Pasó una copia a la mediadora. En total, la señora Ramírez cubrió más del 60% de todos los costos tras la muerte de su esposo. Buscamos una compensación equitativa por esas contribuciones». La señora Vargas estudió las páginas, sus lentes, deslizándose por su nariz. «Esto es extenso», murmuró. Gabriela cruzó los brazos. «No veo cómo facturas viejas prueban propiedad», dijo intentando sonar compuesta pero fallando. «Prueban responsabilidad», respondió Anika. «Y la responsabilidad tiene valor legal». Luis se movió en su silla, su rostro pálido. Mamá comenzó, pero Gabriela lo interrumpió. «No, Luis. Ella está torciendo las cosas». Se volvió hacia la mediadora, su tono endureciéndose. «La invitamos a vivir con nosotros. Contribuyó porque quería ayudar. Nunca la obligamos». La miré entonces firme. «No tuvieron que obligarme. Amaba a mi familia. Eso fue suficiente». Las palabras quedaron suspendidas por un momento. La boca de Gabriela se apretó en una línea fina. Luis bajó la cabeza, su pulgar recorriendo su anillo de bodas. La señora Vargas hojeó la carpeta de nuevo. «Señora Ramírez», dijo quedamente a Gabriela. «Estos registros son exhaustivos. Necesitaremos discutir una compensación justa». Gabriela se enderezó, el color subiendo a sus mejillas.
Entonces está diciendo que se le debe dinero por ser generosa. Estoy diciendo que la generosidad no borra la contribución, respondió la señora Vargas. La sala se quedó en silencio. El único sonido era el leve tic-tac del reloj de pared. El abogado de Gabriela, un hombre mayor con ojos amables que había permanecido callado hasta ahora, carraspeó. Tal vez, sugirió con cuidado, lo mejor es movernos hacia términos prácticos. Un acuerdo podría evitar más gastos legales para todos. Los hombros de Gabriela se tensaron. Miró a Luis buscando apoyo, pero él desvió la mirada. El silencio entre ellos decía más que cualquier discusión. Anika se inclinó hacia mí. «Están cediendo», susurró. No respondí. No necesitaba hacerlo. La marea ya había cambiado. La señora Vargas delineó el siguiente paso: valuación de la propiedad, calendario, de pago, reconocimiento de interés equitativo. Su tono era neutral, pero sus ojos se encontraron con los míos una vez, suaves con comprensión. «Hablemos de números», dijo. Gabriela se hundió en su silla, su expresión en blanco, pero sus nudillos blancos. El control que había sostenido tan firmemente durante años se deslizaba un documento a la vez. Cuando la sesión terminó, nos levantamos. Luis dudó antes de hablar. Mamá dijo quedamente no sabía que llegaría tan lejos. Sí, respondí recogiendo mis papeles. Lo sabías. Anika tocó mi brazo ligeramente guiándome hacia la puerta. Afuera la luz de la tarde era lo bastante brillante para hacerme entrecerrar los ojos. El aire olía a sal y lluvia de verano. No me había dado cuenta de cuánto había estado conteniendo la respiración hasta que exhalé lenta y firmemente. Detrás de nosotros la puerta se cerró con un clic suave. Era el sonido de algo que terminaba, no ruidosamente, no violentamente, sino completamente. 2 días después de la mediación, la tormenta finalmente estalló. No afuera, sino dentro de las paredes que Gabriela había construido para sí misma. Estaba sentada en la isla de la cocina, su celular vibrando, junto a una taza de café a medio terminar. La luz de la mañana entraba por las altas ventanas, suave y pálida. Por una vez no estaba vestida para la perfección. Solo un suéter gris, el cabello recogido descuidadamente. Luis estaba junto a la encimera leyendo el periódico sin ver una palabra. El timbre sonó de nuevo. Gabriela alcanzó el celular esperando otro mensaje de un cliente inmobiliario o una actualización de entrega. Pero cuando abrió el correo su aliento se detuvo. De Haroldo R. Briggs. Abogado. Asunto urgente. Actualización del estado del caso. Sus dedos temblaron mientras desplazaba. Hemos revisado la evidencia proporcionada por el abogado opositor. La documentación de la señora Ramírez establece un interés equitativo bajo la ley de propiedad estatal. Puede probar contribución y responsabilidad a través de registros financieros, recibos y reconocimientos notariados. Recomiendo encarecidamente un acuerdo inmediato para evitar un fallo formal a su favor. Por un largo tiempo no se movió. El reloj sobre la estufa tic-tac cada segundo sonando más fuerte. Cuando finalmente levantó la vista, Luis la observaba. «¿Qué es?», preguntó. Gabriela tragó. «Dicen que tu madre puede probar todo». Él parpadeó confundido. «¿Probar qué?». «Que es dueña de parte de la casa», dijo Gabriela, su voz delgada. «Que pagó por ella, que no solo está reclamando». Luis se acercó, su rostro palideciendo. «Le dijimos que era solo trámite», susurró. «Prometimos». Gabriela golpeó el celular contra el mármol, el sonido agudo. «Tú prometiste», espetó. Luego su voz se suavizó, desmoronándose en los bordes. «Dijiste que sería simple». La mirada de Luis cayó al suelo. El color se drenó de su rostro mientras la verdad se asentaba entre ellos, silenciosa, innegable, irreversible. No se defendió. No habló, solo miró el celular como si fuera un espejo, reflejando todo lo que habían elegido no ver.
Afuera el viento agitaba las hojas de roble a lo largo del porche, rozando las ventanas en un ritmo bajo e inquieto. Por primera vez desde que cambiaron las cerraduras, la casa se sentía inestable, como si finalmente recordara quién la había construido. La sala de conferencias del juzgado estaba más fría de lo que recordaba. El aire olía ligeramente a papel y alfombra vieja, ese aroma estéril que se aferra a la burocracia. Llegué temprano sosteniendo la pluma que Anika me había dado, una pluma fuente negra más pesada de lo que parecía. Ella dijo que firmaba mejor bajo presión. La larga mesa de roble se extendía entre nosotros como un campo de batalla silencioso. Gabriela y Luis ya estaban sentados al otro lado, su abogado a su lado. Gabriela llevaba de nuevo un traje azul marino, el cabello recogido en un moño apretado en la nuca, cada hebra deliberada. Luis no levantó la vista cuando entré. Sus manos estaban entrelazadas, los nudillos pálidos. Anika me asintió desde su silla tan tranquila como siempre. ¿Lista?, preguntó suavemente. Sí, dije. Y lo estaba. El secretario dispuso los documentos finales en pilas ordenadas y simétricas. El acuerdo de conciliación, la liberación de reclamaciones, el reconocimiento escrito de mi contribución. Cada página parecía sencilla, casi inofensiva, pero cada línea había sido pesada y peleada. La señora Vargas, la mediadora, se unió a nosotros para la firma. Sus ojos se encontraron con los míos brevemente, con una bondad silenciosa, como si entendiera cómo se siente una victoria sin alegría. Procederemos en orden, dijo. Los demandados primero. Gabriela alcanzó la pluma a su mano firme, aunque su mandíbula se tensó. El rasguño de la tinta llenó la sala mientras firmaba su nombre una y otra vez. Cuando terminó, colocó la pluma de vuelta en la mesa sin mirarme. Luis siguió su firma más pequeña, apresurada, como si quisiera que el momento terminara antes de empezar. Cuando los documentos llegaron a mí, el papel se sentía cálido por el peso de sus manos. Leí cada línea una última vez. Los abajo firmantes reconocen las contribuciones financieras y estructurales de la señora Antonia Ramírez a la propiedad ubicada en la calle Reforma 84. Dichas contribuciones confieren un interés equitativo que será compensado mediante un acuerdo en la cantidad mutuamente acordada. La redacción era clara, legal, desprovista de sentimiento, pero sentí la presencia de Rafael en cada palabra. Él había construido paredes con madera y sudor. Yo había reconstruido la propiedad con pruebas y paciencia. Levanté la pluma. La punta presionó el papel con una leve resistencia y la tinta se filtró lo suficiente para mostrar permanencia. Mi nombre se curvó a lo largo de la línea firme y final. El silencio posterior se sintió más pesado que cualquier aplauso. Anika comenzó a recoger las copias firmadas, sus movimientos precisos. Los fondos serán transferidos en 3 días hábiles, le dijo al abogado de Gabriela, quien asintió mecánicamente. Una vez completado el interés equitativo de la señora Ramírez, será liberado en su totalidad y el reconocimiento registrado en el municipio. Gabriela recogió su bolso, su expresión ilegible. Hicimos lo que se nos pidió, dijo a nadie en particular. Su voz tenía la misma cortesía frágil que usó cuando me llamó mamá por primera vez. Luis se levantó lentamente mirándome. Su boca se abrió como si fuera chichi a hablar, pero no salieron palabras. Sus ojos, sin embargo, eran diferentes, ya no defensivos, solo cansados. Me miró no como oponente, sino como un recordatorio de lo que había perdido al elegir el silencio. «Cuídate», dije quedamente. Era todo lo que quedaba por ofrecer. Se fueron sin otra palabra. El sonido de sus pasos se desvaneció por el pasillo, dejando solo el roce de los papeles y el leve zumbido del conducto de aire.
Annika se volvió hacia mí, una pequeña sonrisa suavizando su rostro. ¿Lo lograste?, dijo. Asentí. La justicia no necesita ruido. Ella tomó mi mano. No, pero aún merece ser vista. Afuera la luz del atardecer se derramaba por las puertas de vidrio, reflejándose en el suelo pulido como agua. Salía ella sintiendo el calor subir lentamente por mi abrigo. Por primera vez en meses, mis hombros se relajaron. Bajé las escaleras del juzgado, cada una más ligera que la anterior. La ciudad olía a sal y hojas húmedas, la promesa de lluvia aún flotando en las nubes. Al otro lado de la calle, un árbol de magnolia había comenzado a florecer temprano, sus pétalos pálidos contra el cielo que se desvanecía. La casa en la calle Reforma ya no me pertenecía, al menos no en papel. Pero lo que había recuperado era más grande que paredes o escrituras. Era la prueba de que incluso tras ser borrada, aún podía firmar mi nombre donde importaba. El golpe llegó justo después del atardecer, cuando el manglar fuera de mi ventana pasaba de dorado a gris. Casi no respondí. Pocas personas sabían dónde vivía, y menos aún tenían razones para encontrarme. Pero algo en el ritmo de ese golpe vacilante familiar me hizo dejar mi taza y caminar hacia la puerta. Luis estaba en el porche, los hombros encorvados contra el viento. Parecía más pequeño de lo que recordaba su rostro demacrado, su camisa arrugada, como si no le hubiera importado plancharla. Detrás de él la luz del atardecer se extendía por el manglar, pálida y silenciosa. «Hola, mamá», dijo. Su voz se quebró en la segunda palabra. Abrí la puerta mosquitera y me hice a un lado. «Pasa, está haciendo frío». Entró con cautela, como un invitado inseguro de su bienvenida. La pequeña cabaña olía a cedro y a la especia tenue de la vela que ardía en la encimera. Miró alrededor observando los muebles disparejos, los libros a medio leer, apilados junto al sillón, la cocina angosta donde había aprendido a disfrutar de la soledad. «Este lugar te queda bien», dijo suavemente. «Sí», respondí. «¿Café?» Asintió y me moví hacia la estufa. La cafetera silbó, llenando el silencio con un ritmo constante. No pregunté cómo me había encontrado. Ya lo sabía, Josefina tenía un corazón indulgente y Luis aún sabía sonar como hijo cuando necesitaba direcciones. Cuando le di la taza, la sostuvo como si fuera algo frágil. «Gabriela se mudó», dijo tras un momento. Las palabras cayeron pesadas en el aire entre nosotros. «Entiendo», dije. «Ella dijo que necesitaba tiempo para pensar». Continuó. «Está con su hermana en Savannah. La casa se siente diferente». Me senté frente a él, el vapor de mi café elevándose como el aliento de algo vivo. «Las casas hacen eso», dije. «Recuerdan quién falta». Levantó la vista entonces, buscando en mi rostro algo, aprobación, simpatía, un rastro de la suavidad en la que alguna vez confió. «Nunca quise que nada de esto pasara», dijo. «Pensé que hacíamos lo correcto». Gabriela dijo que era solo trámite que facilitaría las cosas. «No, no quisiste ver», interrumpí suavemente. «Eso no es lo mismo que no saber». Bajó la cabeza, sus dedos apretando la taza. El silencio se extendió de nuevo, pero no era cruel. Era el tipo que sostiene la verdad hasta que se asienta. «He estado pensando mucho en papá», dijo quedamente. «En cómo construyó esa casa. Tú la mantuviste en pie después de que se fue. Nunca te di las gracias. No necesitas hacerlo», respondí. «Eras joven. La gente confunde amor con permanencia. Aprendiste la diferencia». Asintió, los ojos brillando. «¿Estás enojada conmigo?», no dije, sorprendiéndome de lo cierto que se sentía. «El enojo es demasiado pesado para cargarlo tanto tiempo. Espero que ella encuentre paz». Hice una pausa mirando el manglar oscurecerse fuera de la ventana. Yo ya lo hice.
Luis soltó un suspiro tembloroso. Por primera vez en años me miró sin defensa. El niño que crié parpadeó detrás de sus ojos cansados. Abrió la boca como para hablar de nuevo. Luego la cerró simplemente asintiendo. Cuando se fue la luz del porche lo atrapó en su brillo por un breve segundo, antes de que la oscuridad lo reclamara. Vi su coche alejarse, los faros serpenteando por la carretera angosta, hasta desvanecerse entre los juncos. La casa volvió a quedar en silencio, el tipo de silencio que no duele. Lavé nuestras tazas, apagué la tetera y dejé que la quietud se asentara a mi alrededor como algo ganado. La nueva casa estaba al borde de Mérida, donde las calles se adelgazaban y comenzaba la hierba del manglar. No era grande, solo 2 recámaras, un porche pequeño y un patio que captaba la luz de la mañana, pero era mía. La escritura, la hipoteca, el nombre en cada papel, todo mío. Sin firmas compartidas, sin deudas tácitas, sin cláusulas ocultas tras sonrisas familiares. El primer día que caminé por ella, aún podía oler la pintura vieja y el leve rastro de sal traído por el río cercano. Las paredes estaban desnudas y irregulares en algunos lugares, pero resonaban suavemente cuando hablaba, como si ya estuvieran aprendiendo mi voz. Empecé despacio. El agente inmobiliario ofreció recomendar contratistas, pero me negué. Necesitaba hacerlo con mis propias manos. No se trataba de ahorrar dinero. Se trataba de reclamar lo que los años habían intentado quitarme. Pasé un fin de semana repintando la sala de un color crema suave, el mismo tono que Rafael decía que le recordaba a la luz temprana. Cada pincelada me estabilizaba. Mis muñecas dolían, pero era un dolor bueno el que viene del trabajo libremente elegido. Para el domingo por la noche las paredes lucían limpias, otra vez, el olor a pintura fresco y vivo en el aire. A la mañana siguiente desempaqué el cinturón de herramientas viejo de Rafael, de una caja de mudanza. El cuero se había secado y agrietado en los bordes, pero aún mantenía su forma. Pasé los dedos por la hebilla gastada recordando cómo colgaba de sus caderas mientras silbaba durante las reparaciones. Lo limpié con cuidado. Luego lo colgué en la pared del pasillo junto al interruptor, un monumento silencioso a todo lo que él construyó y todo lo que yo aún estaba aprendiendo a reconstruir. Afuera reemplacé la luz del porche yo misma. El cableado era simple. Mis manos lo recordaban. Cuando la bombilla cobró vida, un círculo cálido de luz se derramó por los escalones. Me recordó la que dejé en la calle Reforma, pero esta vez no brillaba para nadie más. Por la noche abrí las ventanas para dejar que el aire circulara. Las cortinas se levantaron suavemente, rozando la pintura fresca. Podía escuchar el silbido bajo del viento del río, el zumbido de la ciudad lo bastante lejos para sentirse como otra vida. Puse una taza de té en el alféizar y miré alrededor de la sala silenciosa. Los muebles no combinaban, el suelo aún crujía, pero nada de eso importaba. La casa no necesitaba ser perfecta, solo necesitaba sostenerme sin condiciones. Cuando la luz afuera comenzó a desvanecerse, tomé la nueva llave en la encimera. Era pequeña, plateada, sin marcas de años de uso. La giré en mi palma sintiendo su peso fresco. Luego, la deslicé en mi llavero. No reemplazó las viejas. Simplemente tomó su lugar legítimo entre ellas. Cerré la puerta por la noche, el pestillo encajando suavemente. El sonido era simple, ordinario, pero resonó profundamente en mi pecho firme, seguro, vivo. Como un corazón encontrando su ritmo de nuevo. La carta llegó un jueves tranquilo por la mañana, metida entre una factura de servicios y un catálogo de jardinería. La letra en el sobre me detuvo en seco, inconfundible, el mismo trazo cuidadoso que Luis usaba en las tarjetas de cumpleaños de pequeño. La llevé a la mesa de la cocina.
y me senté antes de abrirla. El papel estaba doblado 2 veces, los bordes ligeramente manchados como si lo hubiera sostenido demasiado antes de soltarlo. Mamá comenzaba. Tenía razón. Las palabras eran simples, pero cayeron con un peso que no esperaba. Olvidamos quién construyó todo. La casa, la familia, las cosas que nos mantuvieron juntos. Gabriela se fue para siempre. Dice que es lo mejor. Tal vez tenga razón. No sé cómo arreglar lo que está roto, pero quería que supieras, ahora lo veo. Te veo. No había firma más allá de su nombre, ni disculpa escrita por completo, solo esa pequeña verdad, donde antes estaban las excusas. Leí 2 veces trazando las letras con el pulgar, sintiendo la leve marca de la pluma presionando a través de la página. Luego la doblé con cuidado. No porque doliera, sino porque ya no necesitaba doler. Caminé al pequeño arcón en la esquina de la sala donde guardaba los pocos papeles que aún importaban. Adentro estaban los recibos de la hipoteca de años atrás, cada uno sellado. Pagado en su totalidad, cada uno prueba de la vida que cargué cuando nadie lo notó. Deslicé la carta de Luis junto a ellos, la tinta y el papel viejo, tocándose como si pertenecieran a la misma historia. Afuera una brisa entró por la ventana abierta trayendo el leve olor a lluvia del manglar. El sonido de la luz del porche zumbaba suavemente, constante como un latido. Me quedé ahí un rato sin pensar en lo que se perdió o incluso en lo que podría regresar, sino en lo que quedaba una paz silenciosa moldeada por años de trabajo, perdón, y la comprensión tácita de que a veces el amor no necesita regresar para ser real. Pasó un año tranquilamente, del tipo que no se apresura a ser recordado, pero deja su marca de todos modos. La casa se había sentado en sí misma. Las paredes ya no resonaban cuando hablaba, y el jardín, antes escaso, había comenzado a florecer con pequeños estallidos de color, incluso en invierno. Era Nochebuena otra vez. La misma fecha, pero un mundo diferente. El aire afuera traía el fresco suave del río, y el vecindario estaba iluminado, con decoraciones dispersas, lucecitas blancas temblando en el viento, coronas en las puertas, el leve sonido de un villancico flotando desde alguna calle. Había horneado un pan pequeño ese día, su olor aún impregnado en la casa. Una sola tarjeta estaba en la mesa junto a mi taza de té, una de Luis simple, y sin firmar salvo por las palabras «pensando en ti, esta Navidad». Era suficiente. Algunas cosas no necesitaban arreglarse, solo necesitaban descansar. Cuando la noche se profundizó, salí al porche. La madera bajo mis pies era suave, ahora lijada y pintada en un gris suave, el mismo tono que Rafael eligió para la casa vieja hace mucho. La lámpara junto a la puerta esperaba su vidrio pulido, la bombilla nueva. Alcancé el interruptor. La luz cobró vida al instante, cálida, dorada, constante. Se extendió por el pequeño patio sobre la cerca y hacia la calle silenciosa más allá. No era una señal ni una invitación. No significaba esperar, desear o extrañar a nadie. Simplemente significaba presencia. Me quedé ahí un largo momento viendo el brillo asentarse contra la oscuridad. A lo lejos las campanas de una iglesia comenzaron a sonar lentas y solemnes, rodando sobre el manglar. «Esta luz ya no es para esperar», susurré. «Es para la paz». La brisa se movió suavemente entre los árboles, llevando el sonido de las campanas hasta que se desvanecieron. El calor de la lámpara alcanzó el borde de los escalones rozándose el dobladillo de mi abrigo. Lo sentí en mi pecho firme, sin prisa, vivo. Adentro el reloj marcaba hacia la medianoche. Me giré desde el porche dejando la luz encendida detrás de mí, su brillo derramándose en la noche, como una promesa silenciosa que nadie necesitaba cumplir para regresar.